algunos aspectos de la santidad según el Papa Francisco. Sabemos que nosotros tenemos algo muy hermoso que llamamos vida espiritual. La vida espiritual es una como segunda vida, una segunda naturaleza que recibimos a partir del bautismo. Y así como cuidamos la vida natural, también necesitamos cuidar, desarrollar y hacer crecer la vida espiritual. Y es muy importante pues estos cuidados. El gran drama o el gran problema que tenemos muchas veces pues es que esta vida espiritual a veces la dejamos un poquito a medias, la dejamos un poquito descuidada, y por eso mismo a veces nuestra vida puede ser un poco gris y no podemos a lo mejor desarrollar plenamente todas las potencialidades de plenitud, de felicidad, de santidad, de capacidad de influir o de hacer el bien en el mundo para renovarlo y transformarlo como cristianos, pues justamente porque a lo mejor nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, nuestra vida bautismal está un poco mocha, un poco mal alimentada o mal cuidada. Decía por ahí el cardenal Pironio, pues que a lo mejor uno de los problemas que tenemos en América Latina, en concreto aquí en México también, pues es eso, que tenemos un continente de gente bautizada, pero no evangelizada, como un ejército muy grande de bautizados, pero todavía niños. Y para enfrentar esta lucha interior y esta lucha exterior para conquistar para Cristo el mundo, pues necesitamos de ser grandes, de ser adultos, de no quedarnos chiquitos. Entonces, pues, si vamos desarrollando nuestra vida bautismal, pues no sabemos que podremos llegar a aquello que dice San Pablo, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Un cristiano maduro, un cristiano que ha crecido, pues es un cristiano que puede llegar a decir esto. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Para que esto suceda, para que nosotros podamos vivir como Cristo, o mejor, para que Cristo pueda vivir cada vez más en nosotros, pues hace falta los cuidados necesarios y fundamentales que llevamos en relación con nuestra misma vida natural. Para crecer físicamente o naturalmente necesitamos alimento, ejercicio, cuidados y tiempo. Y podemos decir que eso mismo sucede también en la vida espiritual. En la vida espiritual necesitamos, dice el Papa Francisco, pues el alimento, alimentarla. ¿De qué manera? Pues a través de la oración, a través de la Eucaristía, a través del sacramento de la reconciliación, a través después de todos los sacramentos, a través de la palabra de Dios, a través de retiros, de encuentros, de todos esos momentos y espacios donde nosotros vamos llenándonos de Dios, de su palabra, de sus criterios, de su vida, de su gracia, de su Espíritu Santo. Y todo esto hace que nuestra vida sea plena, cada vez más grande, para que vaya creciendo. Pero no basta alimentar nuestra vida espiritual, hace falta también ejercitarla. Y el ejercicio, pues es sobre todo esa práctica de las virtudes, toda esa lucha contra nuestro egoísmo, ese ir arrancando vicios y poniendo virtudes para que sea cada vez más el rostro de Cristo el que aparezca en nosotros. Entonces, este ejercicio de cumplir cada momento la voluntad de Dios, de dejar que esta vida nueva se desarrolle en nosotros, esa lucha contra nuestro hombre viejo, todo esto pues va siendo parte de este ejercicio interior, este combate espiritual. Y también hace falta cuidados, así como nuestra vida natural para crecer ocupa el cuidado de nuestros padres, el cuidado de un ambiente adecuado, el cuidado a través de buenas pues, compañías, buenas personas que nos van ayudando en nuestro desarrollo integral, maestros, familiares, etc. También podemos decir que en la vida espiritual necesitamos esos cuidados, un ambiente adecuado. Y en ese sentido, cuando estamos dentro de una parroquia, formamos parte de grupos parroquiales, grupos de formación, también pues vamos pues teniendo buenos amigos, la dirección espiritual, dice el Papa, etc. Todos esos ambientes adecuados, esos cuidados, pues nos van ayudando todavía más a crecer espiritualmente. Y por último, pues hace falta tiempo. El crecimiento en la vida espiritual pues no es de un día para otro, es algo que pues va llevándose pues su tiempo, no solo así como la vida no crece de un día para otro, también espiritualmente nosotros pues para ir llevando la vida de Cristo en nosotros, necesitamos tiempo, pero tiempo bien aprovechado, porque somos conscientes de que si va pasando el tiempo, pero no ponemos también este alimento, este ejercicio, estos cuidados,
pues al mismo no podemos a lo mejor desarrollarnos. Igual pasa en la vida natural. O sea, sí es el tiempo, pero el tiempo pues con alimento, con ejercicio, con los cuidados suficientes. Y entonces un niño pequeño llega a ser poco a poco un adolescente, un joven, hasta un adulto, capaz pues de una vida plena, de una autonomía cada vez mayor y también pues de una fecundidad, de una capacidad de engendrar pues también nuevos seres humanos y en ese sentido llegar pues a su plenitud y fecundidad. Y también pues en la vida cristiana estamos llamados a desarrollarnos. Pasado el tiempo, si ponemos todos los medios adecuados, pues llegará un momento en que seamos maduros, santos, y también seamos pues capaces de engendrar otros cristianos, y en ese sentido, apóstoles de Cristo, discípulos y misioneros, como nos han dicho nuestros obispos en América. Bueno, todo esto lo comento porque el Papa lo menciona de alguna manera en la Gaudete et Exsultate, y me parece que es un buen inicio para poder entender otros elementos de la santidad que el Papa nos comenta en su documento. Y básicamente pues es algunas características que la santidad presenta o es muy conveniente acentuar o desarrollar en el mundo actual. Por varias circunstancias el Papa dice que para nosotros la santidad pues tiene que manifestarse en una santidad de las 5A. Podríamos decir 5 características que comienzan con la letra A, y cada una de ellas pues nos da pistas muy hermosas para vivir la santidad con las características que las circunstancias actuales nos piden. La primera A es la amabilidad, la segunda, la alegría, la tercera, la audacia, la cuarta, la amistad, y la quinta, la adoración. Son 5A en las cuales podríamos como resumir las características pues más significativas de una vida cristiana madura y plena dentro de las circunstancias del mundo actual. Entonces, pues la primera cosa es eso, la santidad se va a manifestar, si la vamos desarrollando en nosotros, nuestra vida espiritual cristiana, se va a manifestar en amabilidad. Y todos somos conscientes de eso, ¿verdad? Cuando una persona está más llena de Dios, pues se va llenando de una gran paz y va transmitiendo esa paz en su trato con los otros. Y en ese sentido manifiesta bondad, mansedumbre, humildad, un trato pues lleno de caridad, lleno de una humildad muy grande. No es una persona pues que se imponga, ¿verdad?, de una manera pues agresiva, violenta, sino que es una persona que justamente porque está con Dios, porque está llena de su amor, pues justamente en ese sentido transmite a través de su paciencia y su mansedumbre ese ambiente en el cual Dios se hace cada vez más presente, aún en medio de adversidades, en medio de dificultades, en medio también de la exigencia que supone el seguimiento de Jesús, pero siempre en ese clima de amabilidad, de humildad, de bondad, de paz en el corazón. Quien ha experimentado el amor de Dios, ese amor paciente y misericordioso y bondadoso, pues no es difícil que lo transmita de esa misma manera a los que le rodean. La segunda característica es la alegría, y lo sabemos, y también es algo que nos llena, pues así como de mucha, nos atrae. El hecho de saber que una persona que se va llenando cada vez más de Dios, que puede llegar a ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, también manifiesta la alegría de Dios, la alegría de Cristo hacia los demás. Incluso hasta el sentido del humor sano, bonito, respetuoso, bien desarrollado. Sabemos pues que un santo triste es un triste santo, como han dicho por ahí muchos santos. Entonces pues la alegría es una de las características más hermosas, más significativas de la caridad y de la presencia de Dios en el corazón de una persona. No la tristeza, ni la timidez, ni la vivir como amargados. Eso como que desdice o hace ver que pues, no es tan auténtica la vivencia de la relación con Dios o la vivencia de la vida cristiana. Y al contrario,
Una persona que está llena del amor de Dios y que está llena de su Espíritu Santo, de su gracia, pues es una persona que en medio de las dificultades, en medio de las luchas, en medio de todo, pues también en medio de la cruz, porque es parte de la vida del cristiano, pero sin embargo hay un fondo de paz, un fondo de alegría, un fondo de gozo muy grande, que incluso se puede manifestar en ese contagiar la alegría a través incluso del buen humor, ¿verdad? Del saber disfrutar las cosas hermosas de la vida y transmitir pues ese gozo que traemos en el corazón fruto de la presencia de Dios en nosotros. También, bueno, y también esto tiene que ver, esa alegría pues no es una alegría barata, una alegría individualista, una alegría fruto pues a lo mejor hasta a veces de faltas de respeto o de la búsqueda desenfrenada del placer, etcétera, sino que es una alegría que brota pues de Dios, de la vivencia del amor y también la vivencia de la caridad unos con otros. El tercer característica de la santidad que nos propone el Papa pues es la audacia. Una persona que ha ido creciendo en su vida espiritual también es una persona pues valiente, una persona de empuje para el bien, ¿verdad? Que le caracteriza el entusiasmo, la libertad interior, la capacidad pues de salir de sí, ¿verdad? Para buscar el mayor bien incluso en medio de dificultades. Es una persona que pues no está como enconchada o acomodada o metida en una especie así como de cápsula, ¿verdad? De egoísmo o de desinterés respecto a los demás, y en ese sentido hasta con temores, con timidez, con una especie de huida a los problemas o a las dificultades o a las exigencias o que va suponiendo la vida cristiana o la misión de testimonio que debemos dar en el mundo, sino que es una persona pues audaz, valiente, que siempre va adelante, que siempre vive con una característica, bueno, que a lo mejor es una palabra medio curiosa en español, que llaman la mentada parresía, pero que sabemos que es eso, es la valentía y la audacia, el fervor para la vida que debemos de llevar como cristianos. La cuarta A que caracteriza la vida del cristiano es la amistad, ¿verdad? La capacidad de vivir la santidad en amistad. ¿Por qué? Pues porque nosotros no podemos solos seguir a Jesús y llevar adelante pues esa lucha que debemos de llevar dentro, con nosotros mismos, con nuestro egoísmo, ni tampoco fuera en el testimonio que debemos de dar en medio del mundo, incluso a veces ir yendo contracorriente, ¿verdad? Es muy difícil una persona sola llevar adelante algo tan grande, tan hermoso como es la vida cristiana y la vida de testimonio, el ser discípulos misioneros de Jesús. El ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso, si vemos la historia de la iglesia, la historia de la espiritualidad cristiana, pues nos damos cuenta que los santos siempre se han dado en racimos, siempre se han dado en ese clima de amistad con otros que tienen su mismo ideal, que buscan lo mismo, y entonces así sí es más fácil y más posible el testimonio cristiano. Y eso pues también estamos llamados a vivirlo hoy, ¿verdad? En las circunstancias que estamos viviendo actualmente, pues son circunstancias a veces no tan fáciles. Y por eso necesitamos la ayuda de amigos, ¿verdad? Sabemos que la santidad supone el apoyo fraterno, el apoyo de amigos que piden por nosotros, que nos dan buen ejemplo, que incluso con sus palabras, pues también nos corrigen o nos animan a seguir adelante, que nos recuerdan cuál es el ideal cristiano. Por eso, pues una verdadera amistad es un gran tesoro, como dice la misma palabra de Dios. Pero también fruto de la santidad, pues es la amistad. La verdadera amistad, la verdadera comunión, la verdadera vida de comunidad cristiana, pues se da cuando se aspira seriamente a la santidad y al seguimiento de Jesús. Por eso, pues también es hermoso darnos cuenta que la amistad, además de ser una como condición para la santidad, también es un fruto, ¿verdad? En el sentido que entre más nos unimos a Jesús, Él hace que tengamos más unión entre nosotros en Él. Por ese sentido, pues el camino de la amistad nos lleva a la santidad y el camino de la santidad nos lleva a la amistad. Y el último puntito que el Papa nos dice, pues es la adoración, es la última A, que también es parte de la vida del cristiano, ¿verdad? Un cristiano sin esta relación profunda con Dios a través de la oración, pues no es verdadero cristiano.
y le falta como una de las claves fundamentales, que es ese trato de amor con quien sabemos que nos ama, como dice Santa Teresa, que es la oración. Esa oración que nos abre hacia el corazón hacia Dios, que nos hace salir de nosotros, que nos invita pues a darnos cuenta de que estamos en su presencia constantemente y a vivir siempre deseándolo y deseando cumplir su voluntad en cada momento de la vida. Y este espíritu de oración que vamos ejercitando en cada momento de nuestra vida, en la vida ordinaria, pues también necesita pues momentos concretos de estar con Dios. Nuestra oración personal, a solas, en silencio, lo que llamamos el mentado reto de los 10 minutos mínimo. Ojalá pudiéramos tener nuestros 10 minutitos de estar con Dios, con esos pasitos que ya conocemos. Leer poquito de algún libro bueno, de algún libro de algún santo, algún libro espiritual o la misma palabra de Dios. Leer poquito, no mucho, para no atiborrarnos y no se pase el tiempo por la lectura y quedarnos con alguna idea pues bien. Leer poquito, pensar mucho, segundo punto, reflexionar, aplicar a nuestra vida lo que vamos viendo que nos dice la palabra de Dios. Y al fin, a también pues orar muchísimo más, estar con Dios, platicar con Él, pedir su gracia, expresarle todo lo que traemos en nuestro corazón, expresarle cuánto le amamos, pedirle que nos dé su gracia para salir adelante, etc. Y al final hacer un pequeño propósito, un pequeño compromiso con Él, con nosotros mismos. Y todo esto, si lo vamos incluso anotando, pues nos ayuda mucho. Y esos pasitos, esos momentos, pues nos van ayudando mucho a crecer en nuestra vida de santidad. Es un alimento muy importante, un mecanismo muy importante para poder crecer en la unión con Dios. Entonces, pues hay que ser hombres orantes, y ahorita que estamos en este tiempo de Cuaresma, de Pascua, etcétera, pues vamos a intensificando más nuestra vida de oración. ¿Por qué? Pues porque en el silencio tenemos la capacidad de escuchar a Dios, sobre todo si vamos leyendo su palabra, y entonces, o algún libro bueno, y entonces ahí podemos pues más fácilmente seguir su camino y llegar a aquello del ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. En la oración contemplamos a Jesús y a la luz de Él discernimos qué es lo que conviene más en nuestra vida para cumplir la voluntad de Dios. Este silencio de oración no es evasión, sino al contrario, es una mejor manera de insertarnos en el mundo, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en las actividades de cada día, pero ya con una luz nueva y con una conciencia más despierta, justamente para poder buscar lo mejor, ¿verdad? En la oración recordamos pues todas las misericordias y todas las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. En la oración suplicamos al Señor con mucha confianza, pues que nos dé lo que Él vea que conviene más para nuestra vida, nuestra familia. En la oración adoramos al Señor, cantamos sus maravillas, le alabamos, expresamos que queremos vivir para Él, para agradarle. Y la oración de las oraciones, la máxima oración en la que podemos participar y podemos vivir esta de la adoración, pues es ciertamente la Eucaristía, ¿verdad? Donde Él está realmente presente. Cada que podamos darnos una vueltecita al sagrario, participar en la Eucaristía, recibirlo en la comunión, adorarle sobre todo en la hora santa, en los momentos de adoración que tengamos, personales o en comunidad. Y todo esto pues nos va a ayudar mucho, nos va a transformar nuestra vida, porque no hay cosa que transforme más el corazón que la Eucaristía. El Papa Benedicto alguna vez decía que la Eucaristía es el sacramento de las transformaciones. Transforma el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesús, y cuando lo recibimos, nosotros mismos somos transformados en el mismo Cristo, ¿verdad? Entonces, pues hermanos, vamos tomando este día pues ese gran reto de crecer en nuestra vida cristiana, de desarrollar nuestra vida de santidad, no ser cristianos mediocres, sino cristianos cada vez más maduros. Hasta ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, poniendo todos los medios y pudiendo pues hacer presente esta santidad con estas 5A que nos propone el Papa Francisco: amabilidad, alegría, audacia, amistad y adoración. Y de esa manera pues haremos cada vez más presente el reino de Dios en el mundo. Pues nos encomendamos al Señor
y nos ponemos en sus manos para que le haga realidad estos ideales tan hermosos.